Buenas, soy el doctor Aníbal Rocheta, internista generalista y hoy celebrando el Día del Médico Internista Venezolano, vamos a disertar sobre qué hace el médico internista. La medicina interna es la rama de la medicina especializada en el estudio, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de las enfermedades del adulto, incluyendo desde la adolescencia hasta la vejez. La medicina interna vino a traer una fragmentación de la medicina orientada por especialización que se ejercía en esa época. Y es importante nombrar un acontecimiento importante como es el primer Congreso de Medicina Interna en Wiesbaden, Alemania, en 1882. Y con ello la primera concepción doctrinaria y la aparición e introducción del nombre de medicina interna en ese Congreso, Innere Medicin, cuyos representantes fueron Friedrich de von Friedrich y Ernst Victor Leinders, que dejaron muy claro los conceptos y que por alas del tiempo no voy a mencionarlos todos, siendo uno muy importante como integrar todos los fenómenos clínicos en una unidad del organismo y evitar así la división de los problemas médicos por órganos y sistemas y corregir la mala práctica que algunos médicos tenían en ejercer una medicina que se fundamentaba en aspectos puramente clínicos. En Francia y España, con los avances tecnológicos para esa época, ya se utilizaba el término de medicina interna. Sin embargo, se conocía también como el nombre de patología interna, diferenciando que no era únicamente la evaluación de órganos internos del organismo, sino ver al paciente como un todo. En el año 1888 se inicia el conocimiento de la medicina interna en Norteamérica y Canadá. Emerge un gran paladín en los Estados Unidos como fue William Osler, quien influencia en forma definitiva el desarrollo de la especialidad por ser el gran modelo del médico integral y cuyo ejercicio de la medicina dejó huellas importantes en toda la medicina norteamericana y en otros países como Canadá e Inglaterra, no solo por ser el paradigma de la medicina ideal, sino que representaba la esperanza de una nueva medicina. El doctor Osler publica en dos revistas importantes, como es New England Journal of Medicine, que ya había sido fundada desde 1812. Y en 1908 nace los archivos de medicina interna, donde coinciden en una forma importante con todo el concepto de la medicina interna que pregonaba William Osler. William Osler, además, era un magnífico estudioso de la anatomía patológica y él influyó para que Richard Cabot en 1905 introdujera en el Mass General Hospital de Boston las reuniones anatomoclínicas, que le dieron mayor fortaleza e identidad a la especialidad de medicina interna. William Osler decía, el médico debe adquirir el arte del desprendimiento, la virtud del método y la calidad del esmero, pero sobre todo la gracia de la humildad. Ahí tenemos el paladín de la medicina interna, William Osler, quien decía, la medicina moderna es un producto del intelecto griego, porque crearon una ciencia positiva y racional. También afirmaba que el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al que tiene la enfermedad. William Osler.
Ahí tenemos la publicación de Medical Science Quarterly Junior, era una publicación trimestral, que es la primera publicación en 1908 de Archivo de Medicina Interna. También está el libro del doctor Osler, Principios y Práctica de Medicina, en el año 1892. Este libro originó un inmenso avance para el conocimiento de la especialidad y junto a todos sus escritos constituyeron un legado de doctrina y sabiduría de difícil superación. Además, en la práctica fue ejemplo conspicuo y fundamental para ser el mejor médico. Su mensaje permanente era hacer buena medicina, era estar a la cabecera del paciente con una visión holística del mismo. Doctor William Osler, León Ramos. La medicina interna y sus inicios en Venezuela comienza con la aparición de una publicación de patología interna, que era como se conocía la medicina interna, la cual fue realizada por Carlos Arbelo en la época de 1827. Otro acontecimiento muy importante en la historia de la medicina interna en Venezuela es que en el año 1891 ocurre la apertura del Hospital Vargas. Posteriormente, la creación de las cátedras de patología interna viene a traer un significado de señales importantísimas en cuanto a una nueva visión de la medicina integral. Y es en Maracaibo, en 1893, con el doctor Dagnino, que se crea esta patología interna, esta cátedra, y en Caracas, 2 años después, en 1895, con el doctor Santos Dominici. Ya en la época de los años 50, se produjo como un hecho de trascendencia inexorable e inefable, no solo la nueva denominación de patología interna a medicina interna, sino que todo el contenido doctrinario que eso significaba y que era indispensable, se hacía notorio comentarle, publicarle y enseñar a la comunidad médica del momento. La medicina interna, entonces, se constituía así en una luz incandescente para una nueva y renovada medicina venezolana, y que su desarrollo e historia a través del tiempo ha estimulado a crear una portentosa concepción de la especialidad. En Venezuela, en ese movimiento de los años 50, el grupo consolidado se reúne el 18 de abril de 1956 en el Colegio de Médicos, y así nace nuestra gloriosa institución, con objetivos muy claros de reunir a todos los internistas y a los especialistas no internistas que así lo desearan, y hacer conocer la especialidad madre y su doctrina y sus completos preceptos, ajustando las transformaciones hacia la parte humanística propia de la medicina interna. Se iniciaba un nuevo tiempo para la medicina venezolana y, por supuesto, para la comunidad médica y la colectividad. Ahí tienen ustedes el logotipo de nuestra Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Un centro nuclear con rayos y radiaciones. Y este símbolo representa la forma magistral, la esencia nuclear de la especialidad y de la cual se deriva el resto de las especialidades limitadas. Entonces, el médico internista es el especialista médico que se encarga de la atención clínica del paciente adulto, con patologías orgánicas complejas, brindando un manejo no quirúrgico, hospitalario o ambulatorio, teniendo como soporte la epidemiología, la fisiopatología, la microbiología, la genética, la inmunología, la evidencia científica con relación a la disfunción de los distintos órganos o sistemas del cuerpo humano.
Estos especialistas son capaces de hacer prevención, insertar al adulto mayor en un adecuado esquema de vacunación o de prevención de enfermedad cardiovascular, así como también brindar atención en patologías que afectan de manera sistémica al organismo, que pueden ir desde la diabetes hasta problemas hematológicos y neurológicos complejos. De manera pues que para el internista el hombre y su enfermedad son indivisibles. Debe mantener el internista una alta calidad de sus servicios y estudiar en profundidad el sufrimiento. El internista progresa por su acción y por asimilación del significado de la unidad humana. Añade el corazón a todos sus sentidos y llega a ser mejor médico por superación y nunca por limitación. Adquiere una responsabilidad ante el paciente, no observada en otras ramas de la medicina. El internista debe permanecer vigilante de cumplir con su doctrina, alimentada en la práctica por el penacho del altruismo. Los retos en su práctica están sustentados por saber oír, contestar, preguntar, reconocer, observar, acompañar, consolar, decidir. El internista es un ser tolerante, compasivo, ecuánime y estudioso de por vida. Para el internista no debe existir diferencia entre lo interno y lo externo. Para él, lo más importante es lo holístico y no admite la cosificación. La Sociedad Venezolana de Medicina Interna, con motivos del 14º Congreso Venezolano de Medicina Interna, y teniendo claro el ejercicio de nuestra especialidad como ciudadanos conscientes de los retos sin precedentes que imponen los cambios sociales, políticos y económicos para ejercer nuestra profesión y guiados por el propósito de alcanzar el bien común y el logro del derecho de la salud de la sociedad, estamos decididos a contribuir mediante el perfeccionamiento de los valores internos de nuestra profesión, orientados por los principios éticos de no maleficencia, beneficencia, respeto a la autonomía de las personas y justicia. Por eso, en este Congreso se hizo una declaración, se denominó la Declaración de Maracaibo, y se hizo en el 14º Congreso Venezolano de Medicina Interna, el 24 de mayo del 2007. Y nuestro compromiso como internistas para nuestra nación fue participar y promover, junto con los demás ciudadanos, en la determinación de prioridades de la asistencia sanitaria, estimular la democratización formal de las decisiones sanitarias, contribuir a mejorar el conocimiento que tienen los pacientes sobre sus derechos básicos, realizar nuestros actos profesionales en resguardo de los intereses y en procura del bienestar de los pacientes, con garantía del cumplimiento de sus derechos básicos. Propiciar el reconocimiento de las organizaciones de pacientes como agentes de la política sanitaria. Tomar nuestras decisiones profesionales centradas en el paciente. Informar, orientar y educar a las personas mediante el uso de fuentes de información de calidad contrastada y respetando la pluralidad de las mismas. Ofrecer el respeto y la confianza mutua como pilares de la relación médico-paciente. Adquirir la formación y entrenamiento específico en habilidades de comunicación para profesionales y otras destrezas que perfeccionen nuestro desempeño profesional. Y por último, a declarar nuestra voluntad de respetar los valores, la libertad y la autonomía de las personas y comunidades conscientes e informadas. La medicina interna fue y será en forma imperecedera un freno a la deshumanización de la medicina y en considerar al paciente en su inmenso universo y multiplicidad de daños orgánicos y psíquicos
que son analizados por el internista, percibiendo el llanto del hombre enfermo y no necesariamente por una enfermedad, sino por el infortunio de la deshumanización, que poderosamente es capaz de producir cambios en lo profundo de la interrelación psicosomática y solo detectada por la más maravillosa de las relaciones humanas, como lo es la relación médico-paciente. El médico internista se caracteriza más por una actitud intelectual y emocional que por emplear recursos técnicos. Interpreta mejor una patobiografía que a la misma enfermedad, porque ésta representa un accidente de la biografía. Como decía Samaniego en 1956, el error de la medicina moderna consiste en considerar al hombre como un ser exclusivamente físico, olvidándose que también es metafísico. Los avances de la medicina no han hecho sino incrementar el prestigio de la especialidad de la medicina interna. Los mismos pacientes han comprendido la esencia inconmensurable e inmarcesible de nuestra doctrina aplicada en profundidad hacia las personas. La medicina interna nunca desaparecerá por ser una especialidad de servicio y será un recurso médico más apreciado a través del tiempo. El profesionalismo del internista se exalta por su sabiduría, su ética, su proyección social, su altruismo y por ser un servidor con los más altos principios que le exigen las raíces de su historia, que lo compromete a considerar siempre la dimensión total de la patología humana. De manera pues que nuestra Sociedad Venezolana de Medicina Interna se funda el 18 de abril de 1956 y la publicación de nuestra primera revista de Medicina Interna se hace en abril de 1985 y nuestro capítulo Falcón de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna se funda en 1990. En los estatutos, en el artículo 2 de los estatutos de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, queda claro y quiero recordar que la medicina interna es una especialidad dedicada con visión holística al cuidado integral de la salud del adolescente y adulto, fundamentada en una sólida formación científica y humanística. Su interés es la persona como entidad biopsicosocial, a través de una óptima relación médico-paciente, incrementar la calidad y efectividad del cuidado de salud fundamentado en la excelencia, el profesionalismo, en la práctica de la medicina y contribuir a consolidar un sistema nacional de salud constituido sobre los principios fundamentales del profesionalismo y en la democracia, el pluralismo y la justicia social, que responde a las necesidades de nuestra población. Y ya para terminar, traigo esta imagen de las terceras jornadas occidentales de medicina interna realizadas en Punto Fijo, Estado Falcón, por nuestro capítulo, el capítulo Falcón de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Ahí yo estoy en el centro, está a mi izquierda, está la doctora Honoria Reyes de Cariel, quien fue la segunda presidenta del capítulo, ya que el primer presidente fue el doctor José Hatem Villa. Luego ella, luego seguí yo como presidente y al lado mío, allí a la izquierda de la diapositiva, está la doctora Esther Chirino, quien fue luego la cuarta presidenta del capítulo y sigue pues en actividades gremiales del capítulo. Por su atención, muchas gracias.